¿Qué es lo que se viene con los años que se vienen ahí? La palabra del Señor nos dice que el Señor va a regresar por su iglesia. No va a tocar la tierra, pero va a estar en las nubes y se va a llevar a su iglesia. Eso se llama el rapto de la iglesia. Por favor, tenga en cuenta eso, porque si usted no hace parte de los que son la iglesia de Jesucristo, la Biblia dice que usted se va a quedar acá, no que se va a ir con el Señor. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es todo aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador. ¿Sí? Si usted ha reconocido que usted es un pecador, si se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo como su Salvador, la Biblia lo declara un hijo de Dios. Y si usted es hijo, también es coheredero, dice la Escritura. Por lo tanto, usted tiene un lugar en la casa del Señor. Usted hace parte de la iglesia. Pero si no es así, no se engañe. Usted no tiene un lugar ahora. No que el Señor no tenga lugar, pero usted no ha decidido por el Señor. Entonces este es un llamado para que usted lo tenga en cuenta. El día y la hora nadie lo sabe. Él dice que va a llegar como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, ¿no? Llegó. Y a veces llega muy silencioso y no nos dimos cuenta. Así va a ser la venida de nuestro Señor. Cuando la gente menos se lo espere, dice la palabra de Dios que una va a ser tomada, otra va a ser dejada. Que dos estaban trabajando y uno fue tomado y el otro fue dejado. Eso es lo que se espera por venir. Ese es el próximo evento futuro. ¿Qué es lo que va a ser como el clima de ese tiempo? Dice que va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber enfermedades. Los padres van a ir contra los hijos y los hijos van a ir contra los padres. Y miren si algo de esto no está pasando en este tiempo. Yo le animo en el Señor, por favor, a que no sea, perdón si me expreso mal, por ahí sí lo ofendo con lo que le digo, pero que no sea ignorante. La Biblia dice que por ignorancia mi pueblo pereció. Y si usted no entiende esto, cuando llegue el día, como a veces muestran algunas películas, usted por ahí, capaz que mire, estamos acá un buen grupo de personas. Imagínese que en este momento llegara el Señor por su iglesia. Y usted llega y mira para el lado y ya no está alguno de los que tiene ahí a su lado. Así va a ser la venida del Señor. Porque el Señor no viene a buscar a religiosos, viene a buscar a sus hijos. Pero después de eso, ¿qué va a ocurrir acá en la tierra? En la tierra va a ocurrir una semana de 7 años. Así lo define la Escritura. 7 años que son la tribulación y la gran tribulación. Y hemos estado estudiando todo esto en este tiempo. ¿Sí? Hay varias cosas que ya hemos hablado, entonces pues no vamos a detenernos en todo esto, pero se dice que va a haber 7 sellos que se van a abrir y que traen juicio sobre la tierra. Hemos estado viendo también de las trompetas y vamos a ahorita a repasar un poquito acerca de esto, entonces no lo voy a nombrar, pero paz. Y todo eso va a ocurrir en la tribulación. Antes de seguir, quiero preguntarle, en su casa, no sé si usted tiene parlantes o equipo de sonido. ¿Sí? ¿Usted tiene? Ok. ¿Cuándo, o por lo menos auriculares? ¿Sí? Pero mayormente acá en la cuadra, por ejemplo, cuando la gente quiere colocar música, pues saca sus parlantes, ¿no? Le quiero preguntar, ¿qué suena en su parlante? Si usted viene a mi casa algún día y entra a mi casa, por ahí a veces nosotros tenemos música. Es interesante, ¿no? ¿Qué escuchará el pastor en su casa? ¿Sí? Pero también es interesante saber qué escucha usted en su casa. ¿Qué escucha en su parlante? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque hoy el mensaje lo hemos titulado El parlante del cielo. Y vamos a ver por qué.
Le invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a empezar a estudiarlo. ¿Listo? Le invito a que por favor yo lea un versículo y ustedes me ayuden con el siguiente. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Último versículo, leámoslo todos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien. ¿Por qué se llama hoy el parlante del cielo? Porque acá dice que en el cielo hubo grandes voces. Se prendió el parlante en el cielo y se empezó a escuchar una voz bien fuerte. Interesante, ¿no? No sé si usted se acuerda cuando el Señor estaba por ser bautizado. Y cuando Él se bautiza, dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo no sé qué habrá pensado la persona que estaba allí, pero qué increíble, ¿no? El Señor Jesús bautizándose y una voz ahí hablando en el cielo. Uno más, ¿se acuerda con el apóstol Pablo, que antes era Saulo? Dice que cae de su caballo y escucha una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban ahí dice que escucharon la voz. ¡Qué impresionante! Imagínense que ahorita en nuestro barrio no suena el parlante del vecino, sino que se escucha una voz en el cielo. Se prendió un parlante. ¿Y qué va a decir ese parlante? Lo primero acá que nos empieza a citar, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Eso quiere decir que ¿cuántos ángeles ya han pasado? 6. Ya han pasado 6 ángeles. ¿Que han tocado cuántas trompetas? 6. ¿Dónde aparece eso? Capítulo 8. Capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el capítulo 9, versículo 27, se han visto 7 ángeles tocando trompetas. ¿Y qué pasa cuando un ángel toca la trompeta? Miren, por ejemplo, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Un ángel toca la trompeta y empieza a caer, ¿qué cosa? Granizo. Y ese granizo, qué interesante, yo no sé cómo será, pero dice que tiene granizo y fuego. ¿Sí? No sé cómo explicarlo, pero ahí estaba cayendo granizo y fuego, mezclados con sangre, y están cayendo sobre la tierra, y los árboles son afectados, la tercera parte, y se quema toda la hierba verde. Nosotros en Ecuador vivíamos en un lugar que se llamaba Pomasqui, y ahí cerquita, siempre que hacían ya la nueva siembra, se quemaban los cultivos, y uno veía y eso que se quemaba todo, quedaba todo negrito. Imagínense, sí, pero en toda la tierra sin pasto, no hay nada verde.
Y este fue el primer ángel que tocó. No es nuestro texto que vamos a estudiar, entonces yo le voy a nombrar los siguientes. Por ejemplo, en el capítulo 8, del 8 al 9, dice que cae una gran montaña ardiendo, posiblemente un meteorito, que cae sobre el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre, y muere la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar, y la tercera parte de las naves es destruida. Capítulo 8, versículos del 10 al 11, llega el tercer ángel y toca su trompeta y dice que cae del cielo una estrella ardiendo. Eso también no lo podemos entender, posiblemente también es como un pedazo de meteorito que cayó, ¿sí? Y dice que está como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y su nombre era ajenjo, y se convierte en ajenjo el agua, y mucha gente muere por esta agua. El cuarto ángel toca su trompeta y dice que es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, de tal manera que no hay luz en la tercera parte del día y de la noche. Capítulo 8, versículo 12. Y de repente llega el versículo 13 del capítulo 8 y mire lo que dice. Y miré, yo oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los moradores en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Cuando uno dice ay, ¿por qué dice ay? Es una expresión de dolor, ¿no? ¡Ay! Me pinché, ¡ay! ¿Sí? Está martillando y de repente se fue por otro lado, ¡ay! Y acá llega y dice, ¡ay! 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 Juicio. Es la idea de dolor. Y que va a ser peor que lo de antes. Y uno dice, ¿cómo puede ser peor que lo de antes? Ya fue terrible escuchar los cuatro, y ahora ¿qué viene? Capítulo 9, versículos del 1 al 12 dice: una estrella cae del cielo. Y ahí entonces estuvimos estudiando hace algunas semanas, y se le dio la llave del abismo, y subió del pozo, y se oscureció el sol. Y entonces pensábamos, ¿cómo puede ser que una estrella se le dé una llave? Y entonces pensamos que la estrella no es solo una estrella, sino es una persona que está allí, un ángel que está recibiendo una llave, y que cuando toma esta llave dice que abre el abismo. Y habíamos estudiado que en el abismo hay ángeles que fueron condenados. ¿Cómo se llaman esos? Demonios. Y le abren la puerta del abismo y se oscurece toda la tierra por el humo que sube del pozo. Y salen langostas que tienen poder como el poder de los escorpiones para dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, para que no sean muertos. Ellos no pueden matarse a sí mismos, no se pueden suicidar. Pero imagínense que un escorpión le pique y usted esté con ese dolor. Esto es lo que van a estar haciendo esos demonios en ese tiempo. Y dice que hay uno que los está guiando, que su nombre es Abadón, y en griego Apolión, que significa destrucción. Este es el quinto ángel que toca la trompeta. Y llegó algo terrible. Llegaron demonios. Toda la tierra llena de demonios que están atacando a las personas. Imagínense eso. Hay películas que han tratado de mostrar un poco acerca de estas cosas, pero nada se le puede comparar a la realidad. Sexto ángel. ¿Qué va a pasar? Capítulo 9, del 13 al 21, dice que es el segundo ay. Y hay cuatro ángeles que dirigen a 200 millones de jinetes que tienen corazas de fuego, zafiro y azufre. Y cuando está uno mirando cómo es el caballo de este jinete, dice que es un caballo que tiene cara, trompa como de león, que por su boca tira fuego, que tira humo y azufre, y la tercera parte de los hombres muere. Y aparte, en la cola de estos animales dice que son como serpientes y dañan. ¿Cómo se puede entender eso? Va a ser terror.
en el mundo. Y por eso es que dice, ¡ay! ¡Ay! Pero ahora vamos a ver el tercer ay, porque es el tercer ángel para completar la séptima trompeta. Y ahí es donde llegamos el día de hoy. Porque dice ahora, capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Esto implica que es el tercer ay. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El parlante del cielo se prendió y está avisándonos que vino el reino de Dios. ¿Sabe qué esperan los judíos? ¿O qué esperaban los judíos con muchas ansias cuando vino el Señor Jesús? Que viniera un rey. Que viniera a acabar con los pueblos romanos, con el pueblo romano. Eso esperan. Pero no llegó así el Señor, llegó humilde, en un pesebre. Vino a morir en una cruz y nadie se esperaba que este fuera el rey. Y entonces cuando lo cuelgan, no sé si usted se acuerda de la nota que le ponen ahí arriba. El rey de los judíos. Sí. Muchos decían, este es un mentiroso. Pero ese día, el rey va a tomar su poder, se va a parar y ahora sí va a mostrar de que él era el rey. Acompáñeme por favor al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6 dice, yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Mire por favor Filipenses. Vamos a leer algunos versículos y después decimos algo más. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto no se ve ahora, pero se va a ver en ese tiempo. Un día todos van a declarar que Él es el Señor. Todos van a declarar, llegó el Rey. Acompáñenme por favor a Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tiene fin. ¿Saben? En este tiempo hay uno que no es el Señor, que es el príncipe de este mundo. Y cuando en Mateo el Señor estaba siendo tentado por el diablo, yo no sé si usted se acuerda cuáles fueron las tentaciones ahí que le hicieron al Señor. Pero una de ellas el diablo le dijo, mira, te voy a llevar al monte muy alto y mira todos los reinos de este mundo. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. Y el Señor nunca le dice de que eso no sea real, porque Él es el príncipe de este mundo. El mundo está en pos del diablo. No que el diablo tenga más poder que Dios. Pero en este tiempo, el que dirige este mundo no es el Señor.
Por eso es que cuando el Señor llega y le confrontan y le dicen, tú eres rey, y él llega y dice, si mi reino fuera ahorita, los míos pelearían por mí. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Entonces aquí vemos que la profecía se va a cumplir. El rey va a tomar su lugar. Y al parecer, en el mundo esto no cae bien. Miren, por favor, vamos a saltarnos y después seguimos ahí viendo en orden cómo está el pasaje. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué pasó con el mundo? Cuando escucha de que el Señor Jesús va a ser rey, se airaron las naciones. Yo encontré algo que un hombre escribió de esta manera. La religión es decente, pero el rendirse a Dios es algo inaceptable. El diablo está muy contento con la gente religiosa. Los que religiosamente vienen un domingo acá a la iglesia, esta o otra, se sientan y se van y piensan de que por eso son mejores personas. Pero el Señor no vino para hacer de usted un religioso. Él vino para buscar su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice la Escritura. Pero cuando el mundo ve que llega el rey y que va a tomar ahora sí su lugar, ¿qué pasa con el mundo? Se airaron. Miren lo que dice en Salmos. Vamos ahora a Salmos. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y mira lo que dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe lo que quiere este mundo? Quiere ser libre, entre comillas. Quiere hacer lo que a ellos les parezca. Y entre más puedan sacar a Dios de su lugar, pueden ser más libres. En teoría. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. El mundo no quiere escuchar que hay un Dios que le dice cómo se debe formar una familia. El mundo no quiere escuchar de que usted debe casarse. El mundo no quiere escuchar de que usted sea un buen padre, una buena madre. No quiere escuchar eso. No quiere escuchar que le digan, ¿sabe qué? Por favor, mire, la mentira es pecado. El robar es pecado. Yo me acuerdo hace unos días que una persona hizo algo incorrecto y yo me puse a pensar, ¿qué va a pasar si yo le digo ahorita de que eso que hizo es malo? ¿Sí? Y en el momento la verdad es que la gente, si uno se pone ahora, por ejemplo, con una persona en el Transmilenio, digamos, se sentó una persona en la silla azul y usted le vio que se sentó en la silla azul y hay una persona de la tercera edad que está ahí parada y usted llega y se le acerca. Muchas veces no lo toman bien. El otro día estábamos pasando por acá con mi esposa, con las niñas, estábamos en bicicleta y un hombre se me tiró en el carro, me pasó cerquita con el carro. Yo me quedé mirándolo, me frené para que no fuera a seguir encima mío y me adelanté después un poquito y después me empezó a gritar. Me empezó a gritar un montón de cosas y siguió. Porque la gente no quiere ser confrontada,
La gente no quiere escuchar que hace cosas mal, que está viviendo en fornicación. ¿Y qué? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo va a ser posible que usted me diga de que tengo que pagar mi pasaje de Transmilenio? La gente está enojada con un Dios que le dice lo que tiene que hacer. Y entonces dice, se airaron las naciones. ¿Por qué? Porque viene el rey. Y cuando viene el rey, ahí ya no va a ser una justicia si usted quiere. El rey va a poner las cosas en orden. Ya no va a ser opcional. Ahora va a tener que ver con su vida. Después vamos a hablar acerca de eso cuando hablamos del reino milenial. Las leyes del reino. En conclusión, podemos decir que el hombre no quiere que haya un Dios que le diga qué hacer. Pregunta para usted. ¿A usted le gusta vivir bajo la tutela de Dios? ¿A usted le gusta que Dios le diga lo que usted debe hacer? ¿Usted está dispuesto a entregar el control de su vida al Señor? El otro día hablábamos con una persona acá en la iglesia, que eso es como cuando uno va manejando. Hay uno que está manejando y otro es el copiloto, ¿verdad? En este caso, en la vida, usted tiene que decidir si Dios va a ser el piloto o usted va a ser el piloto. ¿Quién va a tomar las decisiones? Y si usted es cristiano, yo le animo a que usted le entregue su vida al Señor, a que el rumbo de su vida lo tome el Señor y no lo tome usted. Si usted ya tiene a Cristo, Él debería decir qué es lo que va a pasar en los 10 años que vienen. A veces uno le pregunta a los jóvenes, ¿y tú qué piensas hacer en los próximos 10 años? Y ya pues algunos tienen su plan de vida. Pero la pregunta es, ¿y Dios ya te dijo, te lo marcó? Ya es como que uno le pasa el cheque a Dios para que lo firme. Pero eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Y le animo a que por favor, si usted quiere vivir una vida en gozo, con paz, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios nunca es malo, siempre es bueno. Solo que nosotros pensamos de que Dios me va a dañar la vida poniéndome las reglas como deben ser. ¿Sí? Sigamos leyendo ahora sí. Y vamos ahora a devolvernos al versículo 16. Después de habernos saltado esto, porque primero entonces escuchamos que hay palabras de reino en el cielo que suenan en el parlante. También escuchamos entonces ahorita que hay palabras de condenación, de juicio, y ahorita vamos a terminar de escucharlas. Pero desde el versículo 16 hasta el versículo 17 dice que separan ¿cuántos ancianos dice acá? 24 ancianos. Dice que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Si usted recuerda, hemos estado viendo de que había 24 ancianos ya textos anteriores. ¿Se acuerda de eso? Capítulo 4, versículo 4. Por favor, alguno que me ayude a leer. Apocalipsis 4:4, ¿qué dice? Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos. Se han dicho muchas cosas acerca de estos que están ahí sentados. Pero algo interesante es que ahí dice que tienen coronas. ¿Sí se fijó en esa palabra? La palabra coronas es la palabra estéfanos. Y la palabra estéfanos se le daba esa corona a aquel que ganaba una competencia. Y cuando usted y yo vivimos una vida, por ejemplo, compartiendo del Señor, una vida en fe, una vida, por ejemplo, si yo fuera un buen pastor en esta iglesia, dice que el Señor va a dar una corona, un estéfanos. Y entonces nos hace referencia a quién. Que esos 24 simbolizan a todo lo que es llamado la iglesia. Pero vamos a ver un texto más. En capítulo 5 de Apocalipsis
versículos del 8 al 11, ¿qué dice? ¿Alguno que lo quiera leer, por favor? ¿Qué dice? Cuando hubo tomado el espíritu de los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían armas y copas de oro en las manos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el vino y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre ganaste el vino para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestros dos reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Amén. No, está bien ahí. Si se fijó, dice aquí que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que ya nos han mostrado que son ángeles, ¿sí? Estaban diciendo algo. Se mezcla lo que están diciendo entre los dos grupos, pero hay un grupo que está diciendo que está alabando al Cordero. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y entonces, ¿qué decimos? 24 ancianos que simbolizan entonces ¿a quién? A la iglesia. Por eso es que llegamos a esa conclusión. Y entonces ahora sí, lea otra vez conmigo capítulo 11, porque dice que estos que representan a la iglesia, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Si usted busca la palabra postrarse, literalmente es tirarse al suelo, cara al suelo. Dice que estos 24 se tiran al suelo, con cara ahí pegada al suelo, y dice que adoran a Dios. Y me llamó mucho la atención esa palabra adorar a Dios, porque significa besar el suelo ante un superior. Está tirado con cara al suelo y está besando el piso porque hay un superior ahí delante. ¿Quién es? El Señor, porque va a tomar su reino. Y dice que estos 24 que representan a la iglesia están diciendo algo. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. La iglesia unida en ese tiempo está alabando a Dios por el poder de Dios, por la eternidad de Dios, pero en principal por algo que estaban diciendo ya en el parlante. ¿Por qué? Porque el Señor vino a reinar. Porque el Señor vino a reinar. ¿Se acuerda? Séptimo ángel toca la trompeta, se prende el parlante en el cielo y dice: el Señor vino a reinar. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. La iglesia está contenta porque el Señor viene a reinar. Eso es lo que está diciendo. Dan gracias, se tiran al suelo, besan al suelo. ¿Por qué? Porque el Señor vino a reinar. Pregunta para usted, iglesia: ¿usted está contento de que el Señor un día va a venir a reinar? Amén. Qué increíble sería que en nuestro mundo hubiera un líder justo, sabio, fiel, honesto. Oramos por nuestras autoridades, pero no hay ninguna autoridad que sea perfecta. Pero un día va a llegar uno y debemos estar contentos y esperanzados, si pudiera decirse, de que viene uno que en realidad va a ser un buen líder. Va a llegar y la iglesia está contenta. Pero recuerde que esto es un ay. ¿Se acuerda qué es el ay? ¡Ay! Me dolió. ¿Por qué? Porque cuando el rey viene al reinar, veíamos en el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños
y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una ley que está en el libro de Gálatas. Todo lo que se siembra, se cosecha. Y un día el Señor va a venir a dar el pago a todos nosotros, de acuerdo a lo que habramos hecho, sea bueno o sea malo. Un día el Señor va a pagar de una manera justa a todos. Y acá lo dice, vino a juzgar a grandes y a pequeños. Si me permite, yo tengo mi interpretación ahí. Hay muchos que hablan acerca de que grandes y pequeños tienen que ver con autoridades y con personas que están como siervos. Pero en realidad, yo lo que interpreto acá es que tanto niños como adultos vamos a estar de pie frente a Dios, dando razón de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Entendiendo esto, que si un niño, paréntesis, si un niño que es pecador, es real, pero no ha tenido la conciencia, la posibilidad de conocer y reconocer que es un pecador, es otro el trato que se da. Y eso lo vamos a dejar a la justicia de Dios. Dios nunca va a dejar de ser justo, pero sí a todos aquellos, y por eso es que trabajamos tanto con los niños, porque un día usted como papá ya no va a estar ahí defendiéndolo. Ellos van a tener que dar cuenta de lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Y la cosa es que todos hemos hecho cosas malas, y entonces todos tendríamos que ser condenados, ¿no? Pero si Cristo es su Salvador, recuerde lo que hablábamos hace un rato, ya el Señor no lo ve a los ojos de lo que es usted, lo ve a los ojos de quién es Jesús. Él es el Salvador de Juan David. Entonces Juan David ya no se ve igual en el cielo. Juan David se ve a la luz de Cristo. ¿Sí? Y acá llega y dice que va a suceder esto en este día y la gente está conmocionada. Porque ¿qué va a pasar cuando Él dé el pago a las personas que destruyeron, a las personas que no se arrepintieron? Mire conmigo Apocalipsis, y ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. (20:11) dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y mire lo que dice otra vez. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lea por favor conmigo el último versículo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Entiende por qué esto es un ay? Porque el Señor vino a reinar y vino a poner todas las cosas en orden. Vino a juzgar a grandes y a pequeños. Y el mundo está conmocionado porque sabe lo que le viene. Si su familia no tiene a Cristo como su Salvador, esto es lo que le espera. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador, esto es lo que le espera. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y todos están asustados. Pero terminamos. En el parlante del cielo está sonando a gran volumen de que el Señor vino a reinar.
En ese parlante está resonando que la iglesia se postró y está adorando a nuestro Dios porque Él vino a reinar. En ese parlante también está sonando de que vino el juicio sobre la tierra. No dejemos de decir que acá dice que Él da galardones a los que temen su nombre. Por lo tanto, si usted ha vivido una vida honrando al Señor, el Señor también va a recompensar esas cosas. Pero al final, el versículo 19, terminamos. Dice aquí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizo. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, algo sucedió en el monte Sinaí. ¿Usted se acuerda qué pasó? Dice que estaba una conmoción en el monte, de tal modo que el monte humeaba. La gente tenía miedo de acercarse al monte. Y acá llega y dice que va a ocurrir algo parecido en el cielo. Va a empezar a sonar truenos, relámpagos, voces. Se va a mover la tierra. Va a caer grande granizo. Y dice que es cuando algo se abre. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice que en el cielo hay un templo. Y algo interesante acá, en el templo hay algo, que es el arca. ¿Usted sabe qué le falta al pueblo judío para poder activar todo lo que tiene que ver con el templo? El arca. Y la han buscado hasta más no poder. No se han dado cuenta de algo. Acá dice algo. El arca de Dios, el arca de su pacto, se veía en el templo. El templo de Dios va a estar hasta que termine el milenio, porque después en capítulo 21 y capítulo 22 dice que ya en el cielo no hay templo, pero va a haber un templo allí. Y ese templo se abrió por un momento, y cuando se abrió empezó a sonar por toda la tierra un estruendo tremendo, porque representa a la persona de nuestro Dios. El templo no es nada sin la persona que representa ese templo. El templo de Salomón fue un templo precioso, de oro, de cedro, pero el templo no era nada sin la presencia de Dios. El templo tomaba valor con la presencia de Dios. Y de la misma manera, el templo se abre y empieza a sonar todo, no porque el templo mismo tenga poder, sino porque hay uno que está allí, que está haciendo que todo suene. Así se prendió el parlante en el cielo. Terminamos leyendo un versículo en Hebreos y nos despedimos en esta tarde. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, por mi ira, no entrarán en mi reposo. Y miren lo que dice el versículo 15. Entre tanto, que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y el capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si algo se le repite en la Biblia, preste atención.
¿Cuántas veces leímos lo mismo? ¿Sabe el problema que nosotros tenemos acá, según lo que dice el Señor? No que el parlante esté dañado. A nosotros se nos dañan acá cables y Gustavo es muy bueno arreglando eso. Pero en el cielo no falla el parlante. En el cielo está sonando duro el parlante. Y ese día, cuando esté ahora, en la tribulación va a sonar bien duro. Pero hoy sigue sonando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el parlante. El problema soy yo, que no quiero escuchar. Dios está hablando. Dios le está llamando a usted. Yo le hablo la Biblia, pero son palabras prestadas, no son las palabras de Juan David. Es palabra de Dios. Y yo le animo a usted que si usted está escuchando la voz de Dios, no se aterre. No endurezca su corazón. No se ponga los auriculares para que empiece a sonar algo más fuerte que no le ayude a escuchar esa voz. Preste atención a la voz de Dios. Lo hemos dicho, ayer Giovanni estaba compartiendo con unos jóvenes que vinieron acá a la iglesia. Si usted se muere hoy, ¿usted está seguro que va a pasar con su alma? Porque el día viene, el juicio viene, la tribulación viene. Pero también si usted ya conoce a Cristo, recuerde de que lo mejor que le puede pasar en la vida es que el Señor venga a reinar. Pero no solo que Él venga a reinar, sino que ahora mismo Él puede ser su rey. Si usted le coloca en primer lugar en su vida. Vamos a terminar y nos despedimos. Padre Celestial, damos muchísimas gracias porque su palabra es viva, eficaz, corta, más que una espada de dos filos. Y por eso es que yo puedo hablar ahora algo acá. Si no, mis palabras serían sin valor, posiblemente. Y damos muchísimas gracias, Señor, porque en su palabra usted nos dice lo que va a ocurrir en el futuro. Qué precioso libro. No solo nos dice el pasado, nos abre los ojos hacia el futuro. Con cuánto deseo usted buscó a que su pueblo andara por sus caminos, que prestara atención a su voz. Y en este momento recordamos lo que su palabra ha dicho por tantos años, que usted va a venir, primero por su iglesia, pero después va a llegar como ese rey poderoso, sin comparación. Va a sonar fuerte el parlante en el cielo declarando de que el rey llegó, vino a reinar sobre la tierra. Y ayúdenos por favor a que nosotros desde ahora estemos viviendo una vida con usted como rey en nuestra vida. Que en cada decisión que tomemos usted sea primero, principal. Que no seamos cristianos que estamos viviendo unas vidas para nosotros mismos, sino que en cada cosa que hagamos le preguntemos a usted, que le pasemos el timón de nuestra vida a usted, Señor, para que ese día, cuando esté usted ahora instaurando su reino, estemos postrados todos con cara en tierra, dando gracias porque usted llegó, el rey llegó. Sabemos que el mundo no quiere que el rey llegue, porque va a venir el juicio a su vida. Se acabó el desorden. Y va a traer juicio tremendo sobre sus vidas, porque usted es un rey justo. Y queremos pedir, Señor, por todos aquellos que están viviendo una vida lejos de usted,
viviendo tras el engaño del diablo, que les promete pero que nunca cumple. Señor, ayúdeles a darse cuenta que ese rey al que sirven no sirve, que el príncipe de este mundo, la Biblia dice que ya ha sido juzgado, que ya está derrotado, que no va a cumplir con nada de lo que promete. Señor, damos gracias por su palabra, porque qué preciosa que es. Te rogamos, Señor, por lo que va a hacer esta semana, Señor. Ayúdenos a poder seguir adelante. Los que están cansados, que usted les dé fuerza, Señor. Los que están desanimados, que usted aliente su corazón. Todos los que estamos aquí tenemos situaciones distintas, vidas que son diferentes. Estamos pasando situaciones diferentes de salud, de economía, familiares. Y rogamos, Señor, por favor, que usted nos ayude porque somos débiles. Y nos anime, Señor. Sabemos que muchas veces somos personas tan frágiles que nos desanimamos. Y por eso es que acudimos a usted, Señor, para que nos ayude un día más. Ayude, Señor, a cada uno de los que está aquí, Señor, a que usted pueda ser siempre a quien busquen ayuda. Gracias por este tiempo. Rogamos también por lo que va a hacer mañana, que usted nos dé un precioso día, que podamos alcanzar a muchos chiquitos para usted, Señor, que podamos también escuchar su palabra y ser animados a vivir una vida distinta. Damos gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.